Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según el horario en que escuchen esta clase. Hoy vamos a compartir la tercera y última clase de la unidad 6. Vamos a ver en particular los privilegios del crédito tributario, las causas de extinción de la obligación tributaria y algunos conceptos adicionales más. Vamos a intentar compartir la presentación que tenemos preparada. Bueno, como ustedes recordarán de las clases que hemos visto en los dos encuentros anteriores, hemos ido haciendo un recorrido por la teoría, por toda la conceptualización general de estos conceptos que, como decíamos al principio, les van a permitir después aplicarlos en cada uno de los tributos específicos. Empezamos al principio hablando del poder tributario, diferenciando este poder general de establecer tributos de la relación jurídica tributaria que es consecuencia de la norma, la relación jurídica tributaria como un concepto obligacional que une a dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo, y una prestación en el medio. Vimos cuál es el origen de este tipo de prestaciones, de relaciones jurídicas, y vimos también que cuando el antecedente de esta obligación jurídica es lo que llamamos el hecho imponible, entonces la obligación o el vínculo obligacional que surge entre el Estado y el sujeto es el que llamamos obligación tributaria principal, cuya característica es que la forma de cumplimentar esa prestación es a través del pago. Vimos también cuáles son los elementos de este hecho imponible, esos elementos que son inescindibles y que no pueden faltar para ser tal. Y vimos por último, un segundito que estamos tratando de... Y vimos por último en la clase anterior algunos elementos más de esta obligación, ya no solamente el antecedente, sino todos los componentes que integran lo que llamamos la obligación tributaria. En particular, nos enfocamos en los sujetos y vimos que hay distintos tipos de sujetos en esta relación jurídica tributaria. Cuando ese sujeto coincide con el sujeto o el elemento subjetivo del hecho imponible, nos encontramos frente a lo que llamamos el contribuyente. Cuando en cambio se trata de otro sujeto que no realiza el hecho imponible, pero sin embargo se encuentra obligado al pago, nos encontramos frente a la figura del responsable. Vimos otros elementos más de la obligación tributaria, entonces ahora nos corresponde entrar en la última parte, digamos. Ya ha nacido el hecho imponible, ha tenido entonces como consecuencia el nacimiento de la obligación tributaria, se ha materializado en un sujeto concreto la condición de contribuyente o en un sujeto concreto la condición de responsable. Y aparecen ahora entonces un elemento accesorio vinculado con las garantías de las que el sistema dota, digamos, a esta obligación tributaria para que su pago se produzca efectivamente, y después el íter final. Hemos visto su nacimiento, la vida de esta obligación tributaria, y vamos a ver ahora, en esta clase, la forma en que se extingue, es decir, en que desaparece este vínculo entre dos sujetos obligados recíprocamente. Lo primero que vamos a ver hoy es lo que llamamos privilegios del crédito tributario. Ustedes recordarán que en las clases anteriores, cuando hablamos de la potestad tributaria, yo les decía que la relación jurídica tributaria entre el contribuyente o el responsable y el fisco es una relación de derecho y no de poder. De derecho en tanto y en cuanto las dos partes, es decir, el Estado y los sujetos responsables o el contribuyente, se encuentran igualmente sometidos a la ley. Y les decía, en el marco de esa relación jurídico-tributaria no existe una desigualdad de una parte en relación con la otra, porque esta relación no se basa en el poder de imposición, sino en la existencia de una norma. Bueno, la existencia de privilegios es una palabra que nos puede hacer pensar en principio que se trata justamente de una especial caracterización de ciertos créditos que le dan preferencia al respecto de otros. Y si bien
esta palabra puede resultar un tanto confusa cuando hablamos de una relación de igualdad, como decíamos recién, la existencia del privilegio pareciera romper esta igualdad. Sin embargo, hay que entender adecuadamente a qué nos referimos cuando hablamos de los privilegios del crédito tributario. Para empezar, hay que decir que el crédito tributario, es decir, la obligación de la prestación, es decir, la obligación de pago que surge por la realización del hecho imponible, no es el único crédito en el sistema normativo argentino que está dotado de privilegios. Por eso, entonces, hay que entender qué implica, qué significa la palabra privilegio. Para empezar, cuando hablamos de privilegios en el sistema actual, no hablamos de privilegios de personas, sino que hablamos de privilegios de créditos. El privilegio, entonces, está dado por el objeto de la obligación de que se trata. ¿Y qué quiere decir privilegio? Bueno, el Código Civil Comercial de la Nación define al privilegio como la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Fíjense que esta definición tan sencilla que da el Código Civil Comercial nos está indicando que el privilegio no se está refiriendo a un sujeto en relación con otro sujeto, sino a un objeto en relación con otro sujeto, con otro objeto. Dicho en otros términos, la cuestión de los privilegios surge frente a la necesidad entre dos créditos posibles, a cuya satisfacción no alcanza todo el patrimonio del deudor, de establecer una prioridad o una prelación entre uno y otro. Es decir, que la figura o el instituto del privilegio requiere, para empezar, la existencia de un sujeto deudor que adeuda más de una obligación distinta, de distinta naturaleza, y cuyo patrimonio no resulta suficiente para el pago de estas dos obligaciones o más obligaciones. Recuerden ustedes que como regla general decimos siempre que el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, es decir, que todo el patrimonio del deudor se encuentra llamado a cubrir las obligaciones de este deudor. El problema, o mejor dicho, la solución de los privilegios aparece justamente frente a la insuficiencia de este patrimonio para responder por todas las deudas del acreedor. Por eso decimos, remitimos nuevamente al artículo 2573 del Código Civil Comercial de la Nación, que establece que el privilegio es la calidad de un crédito de ser pagado con preferencia a otro. Y esta calidad, esta preferencia, esta prelación, no es exclusiva del crédito tributario. Existen distintos créditos de distinta causa, incluso nacidos del derecho privado, que tienen una preferencia en relación con otras. Lo importante, para empezar, que ustedes tienen que tener presente, es que justamente como se trata, digamos, de una cuestión que tiene relevancia entre acreedores, entre los distintos titulares de créditos, necesariamente siempre deben surgir de la ley, en forma exclusiva. Algunos autores han discutido esto y dicen, bueno, pero si los fiscos provinciales, por ejemplo, pueden establecer tributos, va de suyo que también pueden establecer normativa que imponga o que establezca alguna forma de privilegio de este crédito para proteger. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho desde hace mucho tiempo que los privilegios necesariamente deben surgir de la ley dictada por el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque esto no se trata de una característica de la deuda tributaria, sino que se trata de una prevalencia, una preferencia entre distintos créditos entre sí. Entonces, el único lugar donde se puede resolver esta preferencia o esta prevalencia de distintos créditos entre sí, algunos de naturaleza pública, otros de naturaleza privada, es efectivamente en el Código Civil Comercial de la Nación. La Corte Suprema ha entendido entonces que esta regulación de los privilegios corresponde única y exclusivamente al Congreso de la Nación en virtud de la llamada cláusula de los códigos del artículo 75, inciso 12. Porque, insisto, se trata de una regulación que no solamente está atendiendo a la naturaleza del crédito privilegiado, sino que justamente debe elegir entre todos los créditos posibles cuál tiene preferencia con otro. Por supuesto, hay otra doctrina minoritaria
que establece que esa facultad de establecer privilegios sería inherente a la de crear tributos. Lo cierto es que hoy, en los hechos concretos, en el sistema normativo argentino, los privilegios se encuentran plasmados única y exclusivamente en legislación nacional, concretamente en el Código Civil y Comercial de la Nación y en la Ley de Concursos y Quiebras y algunas leyes adicionales. Entonces, siempre tiene que surgir de la ley en forma exclusiva, es decir, que, como siempre que hablamos de la materia tributaria, la voluntad, la autonomía de las partes no es una fuente adecuada o suficiente para hacer nacer un privilegio del crédito tributario. No existe forma de que el propio deudor le otorgue o garantice una forma, una prevalencia o una preferencia a un crédito en relación con otro. Hay dos tipos de privilegios, los llamados privilegios generales, que es cuando se beneficia a toda una masa de bienes. Es decir, que todo el patrimonio del deudor es el que, decíamos recién, es el que es la prenda común de los acreedores, y para todo el patrimonio responde frente a los créditos. Bueno, cuando entre los créditos, entre todos los créditos posibles, la norma establece una preferencia en relación con todo ese patrimonio, cuando hablamos de los privilegios generales. Los privilegios generales, entonces, implican, necesariamente nos remite a la ley de concursos y quiebras, porque ustedes piensen que esto del privilegio exige un patrimonio insuficiente, la existencia de más de un crédito que no puedan ser cubiertos por este patrimonio, y por supuesto que haya una acción, digamos, de ejecución de ese patrimonio. Si no existen estos tres elementos, bueno, la cuestión de los privilegios no pasará de ser una cuestión teórica. Entonces, si hablamos de privilegio general, el único lugar donde el patrimonio en general se ejecuta es en el ámbito de la ley de concursos y quiebras. Por lo cual, los privilegios generales nos remiten, o la idea o la relación entre los privilegios generales, nos remite a la ley de concursos y quiebras. Y efectivamente, como yo les puse ahí abajo, en la ley de concursos y quiebras, en concordancia con el Código Civil de la Nación, se establece un privilegio general respecto o para el capital por impuestos y tasas adeudados, tanto los fiscos nacional, provincial o municipal. Cuando ustedes van a este artículo, el artículo 246, es decir, en concordancia con el Código Civil y Comercial de la Nación, lo que establece es justamente una enumeración, una prelación entre créditos que son preferentes a otros. Por ejemplo, en el marco de un concurso, los créditos laborales tienen preferencia incluso respecto de los créditos tributarios. Y los créditos tributarios por capital, como se llama, capital por impuestos y tasas adeudados tanto al fisco nacional, provincial o municipal, tienen preferencia en relación con otros créditos de otra naturaleza. De manera que quiere decir en términos concretos que una vez que todos esos bienes sean tratados, subastados o vendidos, el producido de los mismos deberá ser aplicado primero a cancelar los créditos que tienen mejor privilegio que los impuestos y luego a cancelar los impuestos. Y solo si sobra de esa preferencia, los siguientes en el orden podrán ir cobrando y en proporción a lo que se cobre efectivamente. También existen privilegios especiales, y estos privilegios especiales son aquellas preferencias que no se proyectan sobre todo el patrimonio, sino sobre algún bien o bienes determinados. Y el Código Civil y Comercial de la Nación establece un privilegio especial para los tributos que recaen sobre bienes específicos. Acá es más fácil verlo, y esto es, por ejemplo, lo vemos en relación con los inmuebles, o con los automotores, o con las embarcaciones, que son tributos que recaen, hay tributos que recaen específicamente sobre esos bienes, como por ejemplo el impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, el impuesto a las embarcaciones, de manera que uno puede fácilmente verificar que ese privilegio, digamos, la preferencia para el pago de ese crédito, se limita a la subasta o al producido de este bien. De manera tal que cuando cualquier acreedor, un acreedor común, por ejemplo, embarga un vehículo o embarga un inmueble para rematarlo judicialmente y cobrarse, el juez se encuentra obligado previamente a verificar si por ese inmueble existe deuda impaga, tanto a nivel nacional
como provincial y municipal. Porque si existe deuda impaga por ese inmueble, la ley establece que sobre el producido de ese bien deben cancelarse con privilegio, es decir, con preferencia, esas deudas de origen tributario. Por eso entonces, si ustedes ven, insisto, en el marco de un procedimiento, un juicio común, donde se embarga un inmueble determinado o un automotor determinado, el juez debe verificar la existencia de deuda fiscal y si existe deuda tributaria cuya causa de este bien, debe apartarse de la subasta, debe apartarse lo necesario para cancelar esa deuda tributaria. Y solo el saldo servirá para satisfacer al acreedor que haya ejecutado este bien en el caso concreto. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que el privilegio, y justamente la idea del privilegio, aunque no esté expresamente finalizada, parece bastante sencilla de ver, ¿no? ¿Cuál es la idea del privilegio? ¿Por qué el legislador ha dotado al crédito tributario de un privilegio en relación con otros créditos comunes, por ejemplo, al derecho privado? Bueno, porque sabemos que el fundamento, la finalidad última del tributo es cubrir los gastos públicos del Estado. De manera entonces que el sistema normativo lo ha dotado de esta especial particularidad de forma tal que pueda cumplir esta finalidad, digamos, pública, que de alguna manera el legislador ha pretendido o ha considerado más valiosa que satisfacer únicamente intereses privados, o sea, una deuda común, en caso de que el patrimonio del deudor no sea suficiente. Por eso, entonces, es que quedan fuera del privilegio los accesorios de la deuda tributaria, como que son los intereses y las multas. ¿Por qué? Porque tienen distinta finalidad. Ahora más adelante vamos a hablar sobre los intereses, pero como ustedes bien saben, los intereses son un accesorio de la deuda principal. La deuda principal es la deuda que nació por el acaecimiento de derecho imponible y que fue cuantificada conforme a todos los elementos que vimos antes, es la deuda que el legislador pensó, o el crédito que el legislador pensó para sostener los gastos del Estado. El resto de estos elementos que nacieron como consecuencia del incumplimiento, tanto los accesorios como eventualmente una multa, bueno, no persiguen como finalidad la de sostener los gastos del Estado, sino que la multa tiene una finalidad de tipo sancionatoria y los accesorios también tienen una finalidad, digamos, compensatoria. De cubrir gastos públicos es el propio tributo, el capital del tributo. Por eso es que el privilegio solamente alcanza al capital. De manera que, volviendo atrás, si frente, por ejemplo, a un concurso, o a una quiebra, o a una ejecución individual de un bien determinado, aparece el crédito fiscal, tendremos que ver qué características tiene este crédito fiscal. El crédito fiscal entendamos como cualquier obligación que este sujeto deudor le deba a los fiscos. Habrá que ver cuál es la naturaleza de este crédito fiscal para poder ubicarla en esta prelación, en qué momento, con preferencia a qué otros créditos va a poder cobrar. Entonces, por ejemplo, insisto, vamos a un concurso o una quiebra, donde hay una universalidad de bienes, donde todos estos bienes van a ser ejecutados para cubrir todas las deudas que ha dejado el concursado o el fallido. Bueno, primero tendremos que ver si existe, por ejemplo, impuestos, capital de ese impuesto. Bueno, ese capital va a tener preferencia en relación con los otros créditos, aunque va a estar, por ejemplo, por debajo de los créditos laborales. Si existen además otros créditos tributarios, como por ejemplo por multas impagas, esas multas carecen de privilegio, porque dijimos que el privilegio general solamente alcanza al capital. Esas multas, entonces, irán a cobrar al final, junto con todos los demás acreedores que no tengan un privilegio, y cobrarán a prorrata entre sí. Es decir, que de los bienes que queden, después de satisfacer a todos los deudores, perdón, a todos los créditos privilegiados según el orden que establece la ley, de estos bienes se distribuirán entre todos los que queden proporcionalmente, a prorrata entre sí. De manera que seguramente no se cobrarán todas las multas, sino solamente una parte.
Ahí al final yo les puse, entonces, conceptos tributarios no alcanzados por el privilegio concurren a prorrata con los demás créditos comunes. Entonces, repasando rápidamente, los privilegios son una característica que tiene algunos créditos tributarios, solamente el capital por los impuestos y tasas adeudados. Esta preferencia la tiene en relación con algunos créditos, pero no con otros que son que tienen mejor privilegio. Este privilegio es una característica que aparece en su condición de acreedor del fisco frente a otros acreedores, es decir, que no es un derecho que se tiene contra el deudor, sino que se tiene contra los demás acreedores de ese mismo deudor, y cuya finalidad consiste justamente en garantizar, en darle una fuerza especial a estos créditos tributarios, cuya finalidad, como decíamos recién, es justamente soportar los gastos del Estado. Piensen ustedes que existen muchos otros privilegios. Cuando ustedes van a leer las normas, acá, tal como les había dicho en la clase anterior, yo les he referido a las normas específicas que ustedes tienen que ir a leer para poder estudiar la materia, igual está citada en los libros, en la bibliografía, pero cuando ustedes ven la enumeración que hace el Código Civil Comercial, van a verificar que existen privilegios, existen créditos privilegiados que no tienen nada que ver con la materia tributaria. Por eso insisto que esta idea de privilegio no está vinculada con una relación de poder o con una preeminencia del Estado en relación con el particular, sino con una preferencia que el legislador o una valoración que el legislador ha hecho de que algunos créditos se han cobrado con preferencia a otros. Pero incluso créditos de naturaleza completamente privada tienen preferencia o privilegio en relación con algunos créditos tributarios, como por ejemplo los créditos laborales. Muy bien, corresponde entonces entrar en la última etapa de esta materia, que es la extinción. Les decía recién que hemos hablado del nacimiento, de la obligación jurídico-tributaria, vimos los elementos del hecho imponible, vimos todos los distintos componentes de la obligación tributaria, y ahora nos falta referirnos a cómo se extingue, de qué manera esta obligación tributaria que ha nacido como consecuencia del hecho imponible puede ser satisfecha y en consecuencia extinguida por el deudor. Como es lógico o natural a cualquier obligación, su forma, valga la redundancia, natural de extinción es el pago. Es decir, las obligaciones nacen justamente para ser pagadas, para ser satisfechas. Piensen que pago es una expresión amplia, genérica, que implica básicamente el cumplimiento de la prestación. Cuando hablamos de prestaciones que no son de dar sumas de dinero, el pago equivaldrá a realizar la prestación debida. Cuando hablamos de obligación tributaria, ustedes ya saben que la obligación tributaria se refiere única y exclusivamente a las obligaciones cuyo objeto consiste en dar una suma de dinero. De manera que el pago, como una forma natural de extinción de la obligación, bueno, para empezar, solamente puede pagarse aquello que es líquido y es exigible. ¿Y qué quiere decir que es líquido? Bueno, que es líquido quiere decir que es determinado. Ya se ha producido el hecho imponible, tenemos todos los elementos necesarios para cuantificar esa obligación, y en el supuesto concreto en el que estamos hablando, hemos podido cuantificar la obligación. Esta obligación tributaria ya no es abstracta ni teórica, sino que es líquida. Tiene un valor determinado. Y por supuesto, además de ser líquida, tiene que ser exigible. ¿Qué quiere decir exigible? Bueno, como su propio nombre lo indica, quiere decir que sea reclamable. Es decir, que para que el pago sea exigible, tiene que estar cumplido el elemento temporal. Ustedes acuérdense que cuando hablamos de hecho imponible, yo les separaba y les decía, identifiquen adecuadamente cuál es el aspecto material del hecho imponible, que implica en qué momento debe producirse el hecho imponible, que no puede confundirse con el aspecto material, temporal del pago, que indica en qué momento debe hacerse el pago. ¿Y por qué esta distinción? Porque en los hechos, prácticamente en todos los casos, salvo en las tasas, o en algunas tasas, el momento de la realización del hecho imponible no coincide con el momento del pago.
más en un sistema, en general, autodeclarativo, como existe en Argentina, donde los principales tributos son declarados por el propio contribuyente y cuantificados por el propio contribuyente, bueno, existe un momento donde el contribuyente presenta su declaración jurada materializando, expresando, manifestando cuál es el pago que debe hacer, y un segundo momento que es el que en el que debe efectuar ese pago. De manera que, entonces, para que el pago sea tal, tiene que ser una obligación ya determinada, es decir, líquida y exigible, es decir, que ya llegó el momento del pago. Y transcurrido ese momento, la obligación estará en condiciones de ser reclamada o ejecutada por el fisco. Por supuesto, el pago, para que sea liberatorio, es decir, para que extinga la obligación tributaria, tiene que ser, primero, completo. Recuerden ustedes que hay un principio que también del Código Civil y Comercial de la Nación, y es que ningún acreedor está obligado a aceptar pagos parciales. La regla general es que para que el pago extinga la obligación debe ser completo. Y esto implica que, por ejemplo, si el pago es extemporáneo, no solamente incluye el capital, sino también sus accesorios, es decir, los intereses moratorios, que ahora en unos minutos vamos a ver. Por supuesto, tiene que ser exacto, tiene que ser oportuno, y tiene que además ser aceptado por el propio acreedor. Esto es lo que se llama la doctrina del efecto liberatorio del pago, es decir, un pago realizado por el contribuyente de buena fe, en tiempo oportuno y aceptado por el Estado, libera al deudor. Y libera, ¿por qué? Porque justamente ha reunido todos estos elementos que indicamos al momento del pago, y ha sido practicado de buena fe. ¿Cuándo apareció esta cuestión del efecto liberatorio del pago? Bueno, en muchos casos ocurrió o acontece que el fisco se equivoca, o se ha equivocado al momento de cuantificar algunas obligaciones tributarias. Yo les mencionaba recién que la regla general es que en la Argentina la mayoría de los tributos son autodeclarativos, es decir, es el propio contribuyente quien exterioriza, manifiesta y le informa al fisco tanto que ha realizado el hecho imponible como cuál es la cuantía de ese hecho imponible. Y después el propio contribuyente realiza una determinación o un cálculo del tributo que debe hacerse. En otros casos, sin embargo residuales, digamos, o no son la mayoría, pero es el propio Estado quien realiza la cuantificación del tributo y no el contribuyente. Pensemos, por ejemplo, el impuesto inmobiliario por el impuesto automotor, donde el contribuyente no realiza ningún acto declarativo, más que informarle al fisco eventualmente que ha adquirido o que ha producido determinada mejora en su objeto. Pero quien realiza el cálculo del tributo es el propio Estado y le manda una boleta en el momento en que se venza al contribuyente que se entera a recibir la boleta cuál es la cuantía del tributo que debe pagar. Piensen ustedes qué pasa si el contribuyente recibe su boleta de pago, por ejemplo, del impuesto automotor o del impuesto inmobiliario, la cancela en tiempo y forma, y después, tiempo después, el fisco advierte que se ha equivocado, que el propio fisco se ha equivocado y ha hecho mal el cálculo. La pregunta es, ¿el fisco podría recalcular el tributo y mandarle la nueva boleta al sujeto diciéndole, mire, disculpe, pero sacamos mal la cuenta, calculamos de menos? Y como usted está obligado a pagar lo que la ley manda, y nosotros calculamos de menos, pero la ley le manda a pagar de más, acá le mandamos el boleto para recaudar la diferencia. Bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace mucho tiempo ya estableció en los precedentes lo que se llama el efecto liberatorio del pago. ¿Qué indica? Justamente esto que decíamos recién. Cuando el pago ha sido hecho por el contribuyente en forma oportuna, de buena fe y completo, porque el propio Estado, cuando las obligaciones le dijo cuánto era, mal podría después hacerse renacer esta obligación por un error ajeno al sujeto pagado. Por eso decimos que el efecto es liberatorio, porque este pago, aun cuando en términos reales va a ser un pago
bueno, de menos, porque la ley lo mandaba finalmente a pagar más. Pero el contribuyente de buena fe pensó, entendió que la liquidación que había hecho el fisco era la correcta, la adecuada, y entonces, como una forma de justamente de proteger esa buena fe, es que este pago va a considerarse liberatorio, a pesar de que no ha sido completo. No ha sido completo, digamos, al final de cuentas, pero cuando al momento que se efectuó el pago, fue un pago completo porque era exactamente lo que el fisco había determinado. Esto es entonces lo que se llama efecto liberatorio del pago. Hay algunos, bueno, elementos más propios del pago, que yo les he puesto acá los artículos para que ustedes lean de la ley de procedimientos tributarios. Ahí fíjense que en la subliminal la referencia LPT quiere decir Ley de Procedimientos Tributarios, es decir, Ley 11683. Y va a haber algunas particularidades más, ¿no? El pago, por supuesto, puede ser voluntario, que es el caso ideal, que es el contribuyente que cuantifica su obligación, llega el momento del pago y simplemente va y lo paga. Pero también puede tratarse de pagos a requerimiento, es decir, frente a incumplimientos por parte del contribuyente, el fisco encuentra facultado, por supuesto, para ir a intentar o a procurar el cobro de esta obligación. Cuando el pago es a requerimiento, por supuesto, significa entonces que ya el sujeto está en mora en el cumplimiento de su obligación y tendrá además, para que este pago sea completo, tendrá que hacer el cálculo de los intereses correspondientes que ahora vamos a ver enseguida. Claro, ¿qué particularidad encontramos en el ámbito de lo tributario? Cuando hablamos de pago, como decíamos recién, es la forma natural de extinción de las obligaciones y, lógicamente, la secuencia entonces indica que se ha producido el hecho imponible, en consecuencia ha nacido la obligación tributaria, esa obligación tributaria ha sido cuantificada y solo entonces podrá ser pagada. Esta es la secuencia natural, porque decíamos incluso que el pago, para ser tal, tiene que ser de una suma líquida y exigible. Sin embargo, en esta materia encontramos algunos pagos que se producen con anterioridad incluso al nacimiento del hecho imponible. Es decir, que esta secuencia que veíamos recién se invierte. Les adelanto que la Corte Suprema de la Nación ya estableció también hace mucho tiempo que no es en sí mismo cuestionable, en términos constitucionales, este adelanto o esta inversión, porque en definitiva de lo que se trata es de pagos a cuenta, que es lo que yo les he puesto ahí la segunda línea de la figura. Es decir, pagos que se realizan antes de que nazca la obligación tributaria, pero para ser tenidos en cuenta justamente en el momento en que esa obligación tributaria se concrete, se materialice y se convierta en exigible. Hay una multiplicidad de supuestos de pagos a cuenta, es decir, de pagos que se producen anticipadamente. Para empezar, hay una enorme profusión de regímenes de retenciones y percepciones. Ustedes recordarán que cuando en la clase anterior vimos a los sujetos pasivos, identificábamos a los sujetos que realizan el hecho imponible, que se llaman contribuyentes, y a otros sujetos que, a pesar de no realizar el hecho imponible, el legislador los obliga a determinados supuestos al pago de la prestación o de la obligación del otro por su vinculación, por su cercanía con ese hecho imponible. Y entre esos ejemplos vimos a los agentes de retención o percepción, que son sujetos que no realizan el hecho imponible, pero que están cerca de la realización del hecho imponible de otro. Entonces, por ejemplo, existen determinados comerciantes o determinadas actividades que en la cadena productiva se encuentran obligados a, en el momento en que realizan un pago al contribuyente que está realizando el hecho imponible, retener parte de ese pago, de la obligación tributaria que le va a corresponder a el otro, retenerlo para ingresar al fisco. Esa retención, para el sujeto que ha sido retenido, que ha sufrido una detracción de un concepto que le correspondía cobrar, ha sido retenido en favor del fisco, de manera que el sujeto que ha sufrido la retención ya ha anticipado parte de la obligación tributaria que en definitiva le va a corresponder. Ustedes quizás han escuchado hablar, por ejemplo, de las retenciones bancarias, el llamado SIFRE, que es el sistema de
recaudación bancaria. Es decir, que los bancos, cuando, por ejemplo, si yo realizo una prestación como profesional y mi cliente me paga mis honorarios, paga mi factura a través de un depósito en mi cuenta bancaria, el banco retiene un porcentaje, un pequeño porcentaje de ese depósito y se lo ingresa al fisco como un adelanto de mi obligación. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el momento en que yo vaya a cumplir mis obligaciones, por ejemplo, por la realización por el pago de los impuestos a los ingresos brutos, yo podré tomarme en cuenta esos conceptos que ya me han retenido y que ya han sido ingresados previamente al Estado. A la par de los regímenes de retención están los regímenes de percepción, que son los sujetos que se encuentran facultados por la ley para exigir que van a cobrar algo de un contribuyente y que se encuentran facultados para agregar un pequeño porcentaje, es decir, para exigirle un pago adicional, y ese pago también es una percepción que se realiza en favor del fisco. De manera que el sujeto, o que ha tenido que pagar percepciones, o que ha debido sufrir retenciones, podrá, al final del periodo de que se trate, tomar a cuenta estas retenciones o percepciones que hizo, que finalmente, más allá de su forma y de su monto, han sido verdaderos anticipos de la obligación tributaria que todavía no surgía. Y va a surgir cuando yo, por ejemplo, complete el periodo fiscal existente. Algo similar ocurre con los anticipos, los llamados anticipos tributarios. Los anticipos tributarios implican justamente una presunción de que se va a producir en el futuro un tributo. Esto se ve, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, ustedes ya lo van a estudiar, es un impuesto de ejercicio. Es un impuesto, ¿se acuerdan cuando vimos las categorías de hechos imponibles? Veíamos que hay hechos imponibles instantáneos y hechos imponibles de ejercicio, es decir, que requieren el transcurso del tiempo y la realización de una serie de actos sucesivos para completar el hecho imponible. Si el hecho imponible del impuesto a las ganancias es un impuesto de ejercicio, es un hecho imponible de ejercicio, que no se produce sino hasta completado el año calendario, es decir, hasta el 31 de diciembre, bueno, ni en enero, ni en marzo, ni en junio, ni en septiembre va a haber hecho imponible propiamente dicho, sino que el hecho imponible recién va a completarse el 31 de diciembre. Y el tributo va a deber pagarse, por supuesto, con posterioridad, es decir, el año que viene voy a pagar el tributo por las ganancias que yo haya obtenido este año. Sin embargo, en la ley de impuesto a las ganancias existe un régimen de anticipos, es decir, una cantidad de adelantos que el contribuyente debe hacer y que se tomarán a cuenta del impuesto que surja el año que viene por las ganancias que le correspondan este año. Estos anticipos, ¿cómo se calculan? Se calculan teniendo en cuenta el ejercicio anterior, es decir, las ganancias del ejercicio anterior le permiten al fisco hacer una cuenta, una presunción de más o menos cómo le irá a ir este año al contribuyente y exigirle una serie de anticipos a cuenta del tributo del año próximo. ¿Y por qué es importante? Porque los anticipos tienen su propia exigibilidad, tienen su propia fecha de pago. Es decir, reitero, se trata, al igual que los casos que vimos recién en los regímenes de retención y percepción, de conceptos que se deben al Estado, a pesar de que todavía no ha sido realizado el hecho imponible. Y son, digamos, a cuenta de un futuro, de una obligación tributaria futura que todavía no nace. Como los anticipos tienen su propia exigibilidad, tienen su propia fecha de pago, implica que, transcurrida la fecha de pago, realizado o llegado el momento del pago sin que el sujeto obligado al anticipo lo haya ingresado, entonces, por ese anticipo, el fisco se encuentra habilitado para reclamarlo judicialmente con más sus intereses, porque ha nacido esta obligación de pago del anticipo. Por supuesto, ¿hasta cuándo se pueden pedir anticipos? Y hasta que se haya finalmente materializado la obligación tributaria final. Porque si ha transcurrido el plazo suficiente para que la obligación tributaria haya nacido y haya podido ser cuantificada, bueno, ya no tendrá sentido exigirle anticipos. Ahora lo que tendremos que exigirle, si somos el fisco, es el cumplimiento de la obligación tributaria principal. En la ley de procedimientos tributarios hay algunas disposiciones más vinculadas al pago, que son sencillas de leer, por eso si las indico ahí, que son los artículos 23, 24, 25, que indica básicamente cómo debe realizarse el pago, en qué fecha y el lugar del pago. Y por último,
lo que se llama la imputación, es decir, el contribuyente que ingresa una suma de dinero al erario público tiene que indicar voluntariamente a qué conceptos debe atribuirse ese pago. Piensen ustedes en un contribuyente que tiene, por ejemplo, actividad comercial y que entonces tiene una multiplicidad de obligaciones tributarias y no un único tributo. Y puede tener deuda vieja, y puede tener que pagar intereses por algún periodo anterior, y puede tener que pagar anticipos para una deuda futura, y tiene que además poder pagar obligaciones, o deber pagar obligaciones tributarias que vencen al mismo. Entonces, al ingresar este pago, el fisco le va a preguntar, bueno, ¿y a cuál de todas estas obligaciones lo atribuyo o lo imputo? ¿A la vieja? ¿A la futura? ¿A la actual? Y dentro de todos estos conceptos, ¿a qué te lo imputamos primero? ¿A los intereses? ¿A la multa? ¿Al capital? Bueno, la ley establece en el artículo 26 que es el propio contribuyente quien puede indicarle al fisco de qué manera imputar los pagos que van a hacer. Si el contribuyente no lo hace, el fisco se encuentra facultado para hacer la imputación de la manera que le prefiere. Esto, por supuesto, se encuentra reglamentado y sin entrar en detalles, básicamente o rápidamente les explico que lo que suele hacerse en la práctica es que primero se imputa la deuda más vieja, y luego la deuda más nueva, y primero se imputa a los intereses y después al capital. Inclusive hoy, actualmente, como está avanzada, digamos, la cuestión tecnológica, el propio contribuyente puede ingresar a través de la página de las oficinas virtuales de los fiscos y puede acceder a lo que se llama su cuenta corriente tributaria, donde puede ver todas las obligaciones tributarias que tiene a pagar por distintos conceptos. Supongamos que tiene impuestos o capital de impuestos, tiene intereses moratorios, tiene algún plan de pago, tiene alguna multa pendiente, y el propio sujeto puede imputar, atribuir, elegir a cuál de esos conceptos imputar primero los pagos que vaya haciendo. Hemos visto entonces el pago como forma de extinción de la obligación tributaria. Yo les decía que el pago es la forma normal o natural de extinción de las obligaciones tributarias. Es la forma en la que idealmente deberían satisfacerse todas las obligaciones. Pero existen también otras formas de extinción de la obligación que no son el pago. Si ustedes van al Código Civil Comercial de la Nación, cuando regula las obligaciones en general, regula una serie de formas de extinción de estas obligaciones. Pues bien, en nuestra materia, estas formas no se aplican exactamente. Por eso es que, si ustedes van a la ley de procedimientos tributarios, van a ver una regulación específica sobre el pago, distinta de la del Código Civil Comercial de la Nación. Van a ver una regulación específica sobre la compensación, distinta de la del Código Civil Comercial de la Nación. ¿Qué quiere? Por eso entonces, usted tiene que enfocarse en esta especial materia en la regulación que tiene la ley de procedimientos tributarios. La compensación, como ustedes saben, indica el supuesto de extinción de la obligación tributaria cuando el sujeto acreedor y el sujeto deudor revisten a la vez el carácter de deudor y acreedor mutuamente. Es decir, que yo le debo al fisco 100, pero a la vez el fisco, por cualquier razón, me debe a mí, por ejemplo, 50. En términos generales, la compensación lo que produce es la extinción de la obligación hasta la concurrencia de ambas. Es decir, si yo le debo 100 y me debe 50, pues bien, hasta 50, esta obligación mía de 100 va a quedar extinguida. De manera que, en términos concretos, solamente le deberé yo 50 al fisco, porque él compensará los otros 50 con lo que él me debe. Esto se encuentra, como les digo, regulado también en la ley 83, no les va a requerir mayor esfuerzo, así que lo dejo para que ustedes lo vayan a mirar en la norma, pero como regla general, la compensación puede producirse tanto por voluntad del propio deudor como por el fisco, es decir, el mismo fisco suele efectuar una compensación, por ejemplo, en el procedimiento de determinación. Ya lo van a ver cuando hablen de la determinación tributaria, cuando el contribuyente no ha presentado su declaración jurada o lo ha hecho en forma incompleta
y entonces el fisco tiene que iniciar una investigación para saber si se ha producido hecho imponible y cuál es el tamaño o la cuantía de la obligación tributaria. Bueno, en este momento, cuando el fisco hace la cuenta, puede computar los pagos a cuentas que haya hecho el contribuyente o los saldos a favor que tenga, de manera que se puedan compensar estas obligaciones. Otra forma de extinción de las obligaciones tributarias es la llamada prescripción, que ahora vamos a ver enseguida más en detalle, y rápidamente, para entrar en la prescripción, les menciono dos más. Una es la condonación. La condonación, ustedes sabrán muy bien, hemos estudiado que la única causa, por el principio de reserva de ley, la causa de nacimiento de la obligación tributaria necesariamente es la ley. Solamente una ley del Congreso o de la legislatura se encuentra constitucionalmente, digamos, habilitada, son el único instrumento que permite crear obligaciones tributarias. Como consecuencia, el único instrumento que puede permitirle al Estado condonar esa obligación tributaria será otra ley. Es decir, que las condonaciones o perdones o remisión de deuda necesariamente también tienen que tener fuente legal. Las condonaciones, lamentablemente, son muy comunes en la Argentina. Ustedes han escuchado hablar de las moratorias o de los blanqueos, que son leyes que cada tanto salen en Argentina justamente, pretendidamente para luchar contra la informalidad, entonces como un incentivo para que los sujetos que tienen bienes o ingresos informales o en negro los puedan blanquear, incorporar al sistema para que de manera que en el futuro puedan tributar adecuadamente, y entonces como un incentivo para que se produzca ese blanqueo, lo que se hace es condonarle las obligaciones tributarias que pudieron devengarse con anterioridad. Entonces, por ejemplo, en el último blanqueo, que fue el año 2017, decía, señor contribuyente, si usted tiene, por ejemplo, ahorros guardados bajo el colchón, que no me los declaró en tiempo y forma, y que si los hubiese declarado hubiese tenido que pagar impuestos a las ganancias, impuestos a los ingresos brutos, y otro tanto, bueno, si usted los blanquea ahora, los incorpora ahora, yo le perdono, le condono las obligaciones tributarias que usted debió pagar en el pasado. La condonación, entonces, lo importante es que necesariamente debe surgir de la ley. No existe forma de condonación que se pueda instrumentar por un acto únicamente del fisco o del Poder Ejecutivo. En el derecho común existe una forma más de extinción de una obligación común, que es la transacción. La transacción es un acuerdo, implica un acuerdo de partes, donde las dos partes que renuncian parcialmente a parte de su pretensión cuando la cuestión es litigiosa o confusa o existe algún desacuerdo entre su alcance. Si hemos venido diciendo que el nacimiento de la obligación tributaria siempre es la ley, o la causa siempre es la ley, y que en consecuencia no puede haber condonación, por ejemplo, o perdón por voluntad del fisco o del Poder Ejecutivo, sino necesariamente por la ley. Bueno, pareciera que es de toda lógica concluir que la transacción, entonces, en tanto exige una concurrencia de voluntades para extinguir esta obligación, tampoco puede ser aplicado a la materia tributaria. Bueno, la regla general es que efectivamente la transacción no se puede aplicar a la materia tributaria. ¿Por qué? Porque no hay nadie que esté facultado para valga la redundancia, para transar, para ponerse de acuerdo con otro en relación al tamaño de la obligación tributaria. La transacción, como regla general, se encuentra vedada en esta materia porque la obligación tributaria poco tiene que ver con la voluntad de las partes, ni la del fisco ni la del contribuyente, sino que, como dijimos recién, tanto el fisco como el contribuyente se encuentran sujetos a la ley. Y ni la voluntad del fisco ni la voluntad del contribuyente podrían modificar esta cuantía. De manera que la transacción, como regla general, entonces se encuentra fuera del ámbito de las causales de extinción de la obligación tributaria. Déjenme contarles, sin embargo, que esto está un tanto en duda en el último tiempo. En el derecho argentino, en 2017, se incorporó una figura que se llama
acuerdo conclusivo voluntario, que es una figura muy excepcional, de hecho hasta hoy no ha sido nunca utilizada, pero que se encuentra previsto para algunos supuestos muy particulares y muy complejos de establecer la cuantificación de una obligación tributaria. Nos referimos, por ejemplo, a temas vinculados con el impuesto a las ganancias como precio de transferencia, cuando se trata de inversiones o de comercio internacional, que tiene una gran complejidad. Y apareció esta figura que ya se utiliza en algunos lugares del mundo, donde el fisco y el contribuyente se sientan a establecer una especie de acuerdo para, en conjunto, cuantificar esta obligación tributaria. Es una figura muy excepcional, de hecho no ha tenido hasta hoy aplicación práctica, está rodeada de una cantidad de garantías muy especial, compromete personalmente al administrador federal de la FIP, etc. Pero se los menciono acá porque pareciera que esta inflexibilidad de la idea de la voluntad de la parte como algo completamente ajeno a la materia tributaria, bueno, con el tiempo parece empezar a ponerse en duda y empiezan a aparecer estas figuras donde la voluntad del fisco y del contribuyente, y sujetos, por supuesto, a una cantidad de reglas y de controles, pareciera que en el futuro no sería tan absurdo pensar que exista de algún modo, aparezca esta idea de la transacción como una forma también de extensión de la obligación tributaria. Y que esto de que la obligación legal el origen legal de las obligaciones tributarias excluya completamente la voluntad, pareciera también que quizás en el futuro deje de ser un dogma o una regla tan inflexible. Por último, vamos a centrarnos en una causal más de prescripción que ha tenido, bueno, alguna complejidad y algunas particularidades, que es la prescripción. La prescripción, en términos generales, ustedes sabrán que la prescripción implica o presupone el transcurso del tiempo. Es decir, que la prescripción opera cuando, por el transcurso del tiempo, la ley reconoce o la adquisición de un derecho o la extinción de un derecho. Insisto, solamente por el paso del tiempo. Cuando el paso del tiempo se traduce en la adquisición de un derecho, es cuando hablamos de la prescripción adquisitiva. Y es lo que nosotros conocemos como la usucapión, palabra que viene del derecho romano, y que sabemos extendida en relación, por ejemplo, con los inmuebles. Es decir, que un sujeto que se encuentra en posesión física o material de un inmueble durante un determinado tiempo y con algunas condiciones más, que esa posesión sea pública, pacífica, ininterrumpida, etc., hace nacer un derecho a este sujeto en relación con el bien. Es decir, el sujeto, por el simple paso del tiempo en estas condiciones, adquiere un derecho. Y en la vereda opuesta, o del lado inverso, están los supuestos donde el simple paso del tiempo, el transcurso del tiempo, no hace nacer un derecho, sino que extingue un derecho, o libera de una obligación. Es lo que llamamos la prescripción justamente liberatoria, o extintiva. Y en esta es la que nos vamos a concentrar, porque como forma de extinción de una obligación, es justamente la prescripción liberatoria, donde el transcurso del tiempo produce como resultado que la obligación quede extinguida y el sujeto que se encontraba obligado al pago de una determinada prestación, sin embargo, quede liberado de esa obligación a pesar de no haberla cumplido. Por supuesto, la prescripción liberatoria es relativa a derechos subjetivos y no a derechos reales sobre las cosas, y lo que básicamente se refiere es a que esta facultad que tiene el deudor de poder repeler, extinguir, resistir la acción que entable el acreedor por haber transcurrido el plazo. Es decir, el sujeto queda liberado por el paso del tiempo y entonces puede repeler el intento del acreedor de cobrar su obligación por el transcurso del tiempo. Claro, ¿el fundamento cuál es? Bueno, obviamente darle estabilidad y seguridad jurídica a los derechos. Porque ustedes se imaginan, si las obligaciones no prescribieran, uno podría estar
toda la vida sujeto a que en algún momento reaparezca algún acreedor que durante 20, 25, 30 o más años simplemente había renunciado, o al menos podíamos deducir que había renunciado a su derecho de cobrar y reaparece ahora poniendo en crisis el patrimonio del deudor. De manera que la necesidad de darle estabilidad y seguridad jurídica a las relaciones que es el fundamento de esta figura de la prescripción, que es tan antigua prácticamente como el derecho mismo. En materia tributaria, ustedes tienen la regulación de la prescripción, la ley 11.683, en los artículos 56 a 69, cuya lectura es obligatoria y va a ser objeto de evaluación en el próximo parcial. Y claro, ¿qué prescribe? Y fíjense, yo les he puesto qué derecho. En realidad, lo que prescribe, dijimos recién, la prescripción es el paso del tiempo, lo que se extinguen son las obligaciones. Lo que pasa es que la ley lo utiliza la terminología a la inversa, porque fíjense que lo que dice es que lo que se extingue es la acción o el poder del fisco, ¿no? En vez de ponerlo en cabeza del contribuyente, es decir, que el contribuyente queda liberado, dice, lo coloca desde la otra óptica, dice, en realidad, con el paso del tiempo, se extinguen las acciones que el fisco tenía para. Entonces, ¿qué derechos son los que prescriben en materia tributaria? Bueno, las acciones y los poderes y facultades de que el fisco se encontraba dotado para determinar los tributos, para exigir el pago de los tributos que ya estaban determinados, para aplicar multas y sanciones o clausuras, porque por supuesto no se puede estar sujeto para siempre al poder punitivo del Estado, y por supuesto para hacer efectiva o para cobrar, efectivizar las multas y clausuras que ya hubiesen sido aplicadas. Pero también para el contribuyente la prescripción le puede hacer perder un derecho. Si ustedes piensan, recién hablábamos de los pagos a cuenta, piensen en un contribuyente que ha pagado de más, o que ha sufrido retenciones de más, y que después cuando se produjo la obligación tributaria finalmente tenía que pagar menos. Bueno, para ese sujeto van a ser un derecho de que le devuelvan lo que pagó de más. Esto es lo que se llama repetición o devolución de los impuestos. Bueno, de la misma manera que para el fisco, para el contribuyente, el paso del tiempo también extingue su acción para requerir el pago de la devolución de eso que se le debe. La regla general es que el plazo de prescripción es de 5 años, tanto para la percepción de los tributos o para el cobro o la determinación de los tributos, como para el cobro o la aplicación de sanciones. La excepción a esta regla es un plazo más largo, que son 10 años para los contribuyentes no inscritos. Quiere decir que el legislador ha duplicado el plazo que tiene el Estado para ir a procurar el cobro, lo ha llevado hasta 10 años, para los sujetos que no se encuentran registrados inscritos en los registros del fisco. O sea, un poco la lógica de esto es, si el fisco tiene que ir a buscarlo, porque no tiene registrado, bueno, es una lógica que tenga un plazo más largo para percibirlo. Y las acciones del contribuyente, decíamos recién, para procurar el cobro de la devolución, también prescribe en 5 años. Acá les hago notar que este plazo de 10 años, a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación, que empezó a regir en el año 2015, aparece la verdad como un tanto extenso. Hoy, en materia civil o de derecho común, no existe como regla general un plazo mayor a 5 años. Y sin embargo, para el fisco, que es el que tiene más facultades, más poderes, más recursos, incluso tecnológicos, para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la verdad es que actualmente pareciera que este plazo de 10 años resulta un tanto excesivo. Hemos dicho entonces que como regla general el plazo de prescripción en materia tributaria es 5 años, para determinar los tributos, para cobrarlos, para aplicar sanciones, etc. Pero claro, la pregunta es, ¿a partir de cuándo se cuentan estos 5 años? Existe una regla que se aplica en la Argentina desde hace muchísimo tiempo y que también se aplica en el resto del mundo, y es justamente la de homogeneizar el momento en que se empieza a computar el plazo de 5 años. Y claro, imagínense que si para cada contribuyente específico el plazo de prescripción de 5 años, que lo va a liberar de sus obligaciones frente al fisco, se computara
a partir de que realice el hecho imponible, y tendríamos tantas obligaciones tributarias o tantos plazos de prescripción distintos como sujetos. Sería prácticamente imposible para el fisco, que tiene que administrar una cartera muy grande de millones de contribuyentes, poder evitar con éxito que no se le vayan prescribiendo un montón de obligaciones en el año, de la maraña que sería computar para cada uno a partir de que realiza su propio hecho imponible. Por eso es que la ley opta por una regla distinta, y es que todos los plazos de prescripción que comiencen, digamos, en el transcurso del ejercicio, se computan a partir del 1 de enero del año posterior. Entonces, fíjense, el plazo de 5 años de prescripción para determinar el impuesto, bueno, se va a computar a partir del 1 de enero del año siguiente al que venció la obligación de presentar la declaración jurada, donde el contribuyente debió determinarla. El plazo para exigir el pago se va a contar desde el momento en que se produjo el vencimiento y que el contribuyente debió pagarla, no, desde el 1 de enero del año siguiente al que se produjo la obligación. Y así, por ejemplo, con las multas. En el momento en que se produjo la infracción, ¿empieza a computarse el plazo de prescripción? No, desde el 1 de enero del año siguiente al que empezaron a computarse las multas. Esto le permite que el fisco pueda hacer controles sistemáticos más o menos homogéneos, ¿no? Porque el fisco sabe, ya para septiembre u octubre, que si el plazo de prescripción empiezan a correr los 1 de enero, sabe que el próximo 31 de diciembre necesariamente se le van a prescribir algunas obligaciones. Y entonces podrá ejercer algunas acciones masivas para evitar la prescripción. Por esta razón, de manera de facilitar para la administración tributaria, digamos, el control de las obligaciones de una multiplicidad enorme de contribuyentes, es que el cómputo del plazo se realiza a partir del 1 de enero del año siguiente, o al vencimiento, o a la presentación de la declaración jurada, o a que se cometió la infracción, o a que se produjo el pago. Fíjense que acá aparece muy clara una particularidad de la materia tributaria proyectada en este caso en la cuestión de la prescripción, porque en el derecho común la prescripción corre a partir de que se venció la obligación, a partir de que esa obligación ya es exigible, corre la prescripción en favor del sujeto, de manera que si el acreedor transcurre el plazo de prescripción, quedará liberado, caiga el día que caiga. En cambio, en materia tributaria, este plazo siempre se va a computar a partir del 1 de enero, de manera que como regla va a terminar el 31 de diciembre de algún año. Claro, hemos dicho entonces a partir de cuándo empieza a computarse este plazo. Pero mientras transcurre el plazo, pueden acontecer determinadas cuestiones que tienen efectos sobre este plazo. Estos efectos pueden ser dos. O que el plazo se suspenda, de manera que se abra un paréntesis. Se computa el tiempo transcurrido, pero a partir de un determinado hecho se abre un paréntesis, y transcurrido este paréntesis continúa el plazo de prescripción sin que se haya perdido lo anterior, sino que se acumula. O puede pasar que se interrumpa, es decir, que determinados hechos produzcan el nacimiento o el cómputo desde cero del plazo de prescripción que venía corriendo. Entonces, hablamos de causales de suspensión de la prescripción y de causales de interrupción de la prescripción. En la suspensión, el tiempo que ya ha transcurrido no se pierde, sino que se detiene transitoriamente mientras aparece la causal que produce la suspensión y luego se reinicia y sigue sumando, digamos. Si ustedes van al artículo 66 de la Ley de Procedimientos Tributarios, dice, por ejemplo, que la prescripción se suspende solamente por un año, es decir, que este paréntesis que les decía recién va a durar solamente un año, de manera que si el plazo de prescripción total eran 5 años, como mucho podrá llevarlo a 6 con esta suspensión de un año, y detalla desde qué momento se produce esta suspensión. Y dice, bueno, si el fisco intima al pago, bueno, a partir del momento en que se intima el pago, se produce la suspensión por un año. ¿Qué puede pasar? Bueno, usted imagínense que en un supuesto donde el contribuyente debió presentar su declaración jurada y no lo hizo, si automáticamente empieza a computar el plazo de la prescripción, podría ser muy corto los 5 años, porque en el medio no solamente hay que cobrarlo, sino que antes hay que determinar
cuánto es esta obligación tributaria que el contribuyente no determinó. Esto es un procedimiento que ustedes van a estudiar que se llama determinación de oficio y que tiene una serie de pasos procesales. Entonces, básicamente lo que está diciendo la norma es que mientras se tramita la determinación de oficio, evidentemente el plazo va a quedar suspendido. No se va a producir la extinción del derecho porque todavía no está en condiciones de ser exigido. Lo mismo desde la resolución condenatoria que aplique la multa, cuando se notifica la resolución condenatoria que aplique la multa, se suspende por un año la prescripción, de manera que se extiende un año más, o lo mismo desde que se realiza una denuncia penal tributaria. Ustedes ya van a estudiar en materia penal tributaria, pero puede pasar que, yo les he dicho recién, que el fisco tiene 5 años para sancionar al contribuyente. Sin embargo, puede estar en la duda de que ese hecho no sea una infracción, sino un delito penal. Entonces, el fisco se encuentra obligado a realizar la denuncia penal y no podría perder el derecho de sancionarlo por la demora en la penal tributaria. De manera que en estos casos también aparece una suspensión por un tiempo temporal, desde que se produce la denuncia penal tributaria, y la prescripción entonces queda suspendida por un tiempo. Distintos son los supuestos de interrupción de la prescripción, donde les decía recién que el tiempo que ha transcurrido se pierde completamente y el cómputo, el plazo, empieza nuevamente desde cero. ¿Cuáles son las causales de interrupción de la prescripción? Bueno, el primero es el reconocimiento de la obligación tributaria. Es decir, cuando el contribuyente reconoce una deuda, esa, aunque esté, supongamos que son 5, hemos dicho que son 5 años, el contribuyente realiza este reconocimiento a los 4 años y medio, es decir, que le queda medio año para quedar liberado de la obligación. Bueno, este reconocimiento tiene como efecto interrumpir la prescripción, de manera que el plazo que había transcurrido se extingue y empieza a computarse nuevamente los 5 años. Esto ocurre, por ejemplo, con los llamados planes de pago. Cuando el contribuyente realiza un plan de pago para regularizar una deuda anterior, indudablemente lo que está haciendo es reconocer que tiene esa deuda. El plan de pago entonces tiene un efecto, que es el de reconocimiento de la obligación impositiva, que tiene como efecto colateral interrumpir la prescripción, de manera que se computará nuevamente el término de los 5 años. Por supuesto, también una causal de interrupción es la renuncia a la prescripción. Y acá, ojo con una cuestión. La prescripción es una norma de orden público. La prescripción en sí misma no es renunciable. Es decir, nadie puede renunciar al instituto de la prescripción. Ahora bien, los efectos de la prescripción, que son los efectos de liberarse de la obligación, son efectos puramente patrimoniales. De manera que cualquier sujeto puede, como todo derecho patrimonial, puede ser renunciado. El sujeto que ha ganado la prescripción puede renunciar a esa prescripción ganada y entonces reobligarse al pago de su prestación. Y como regla general también una causal de interrupción es el inicio del juicio, es decir, cuando el acreedor, y acá la ley de procedimiento tributario es similar a lo que se ve de la prescripción para cualquier otra obligación general, cuando el acreedor ya no espera, no deja transcurrir el tiempo, sino que muestra su intención de cobrar y efectivamente va a juicio, inicia un juicio para procurar el cobro, bueno, este inicio del juicio tiene como efecto la interrupción de la prescripción, de manera que si hubiese transcurrido 4 años, 11 meses y 29 días, le quedan solo 1 o 2 días para que se produzca la prescripción y el fisco inicia la ejecución fiscal, bueno, habrá interrumpido la prescripción, todo el tiempo transcurrido quedará, digamos, perdido y vuelve a computarse el plazo de 5 años. Para las infracciones, la prescripción también se interrumpe con la comisión de nuevas infracciones y con cualquier acto propio del procedimiento judicial. Esto ustedes lo van a ver, está muy claro en la ley 11.683, que insisto, les pido que lean estos artículos y que en todo caso después en la consulta veamos si tienen alguna duda específica sobre los supuestos que les mencioné. El tema de la prescripción ha tenido una particularidad en el derecho argentino y es el vinculado con las normativas provinciales. Es decir, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les decía que
o en una clase anterior, que a nivel provincial existen códigos fiscales que establecen los tributos que cobra cada provincia y también las reglas generales de esos tributos. Bueno, todos los códigos fiscales provinciales regularon el instituto de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. Y lo hicieron de una manera distinta a la que establecía el Código Civil de la Nación para las obligaciones generales. Esto dio lugar a un muy prolífico debate en relación con si las legislaturas locales pueden establecer propias normas de prescripción para los impuestos locales distintos de las normas de prescripción que el legislador nacional estableció en el Código Civil Comercial. Había tres posturas muy claras. La postura civilista decía no, porque la materia, digamos, la prescripción como causa de extinción de las obligaciones es una materia que se encuentra reservada al Congreso de la Nación por el artículo 75, inciso 12 del Congreso Nacional, y entonces no puede ser regulado por las provincias. Una segunda postura decía exactamente lo inverso. Decía, mire, el Código Civil y Comercial de la Nación no tiene nada que hacer acá, porque acá de lo que se trata es de regular las obligaciones tributarias provinciales. Y si la provincia tiene facultades constitucionales para establecer sus propios tributos, es decir, para decir cuándo nace la obligación tributaria, va del suyo que también podrá establecer cuándo o cómo se extinguen esas obligaciones tributarias y, en consecuencia, también podrá regular la prescripción de una manera distinta a la que el Código Civil y Comercial establece para las obligaciones comunes. Y una postura ecléctica intermedia, que fue de hecho propugnada por la Corte de Mendoza en el año 2000 y posterior, estableció una postura ecléctica intermedia, que decía, bueno, mire, como regla general las provincias pueden establecer, regular su propia prescripción en materia de impuestos locales, sin embargo, no pueden hacerlo más allá de los límites que establece el Código Civil y Comercial. Es decir, que, por ejemplo, no podrían establecerse plazos más largos que los que establecía el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, la cuestión llegó ya hace mucho tiempo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, año 2003, un fallo que es muy conocido, que se llama Filcrosa, contra la Municipalidad de Avellaneda, donde la Corte tomó una postura muy clara en favor de la tesis civilista y concluyó que el Código Civil y Comercial de la Nación regula la materia, la extinción de las obligaciones tributarias de manera uniforme en todo el país y que entonces las provincias carecen o carecían de facultades para apartarse de esa norma general. De manera que las previsiones del Código Civil, en la época vigente del Código Civil de Vélez Sarsfield, se aplicaban incluso a la materia tributaria provincial. Esto fue muy criticado, porque básicamente lo que decían es, bueno, mire, pero para la materia tributaria nacional hay una ley especial, que es la ley 1183, que hemos estudiado hasta hace unos minutos, y no se aplica en ese caso para los tributos nacionales del Código Civil y Comercial. ¿Por qué sí me aplican el Código Civil y Comercial para la materia tributaria provincial? A pesar de la crítica, la Corte mantuvo esta postura en forma inconclusa hasta el día de la fecha, y de hecho, de alguna manera, parte de este debate y de las críticas que se generaron, vinieron o pretendieron ser zanjadas en el año 2015, cuando se sanciona o cuando entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Y si ustedes van al artículo 2532 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, establece que las legislaciones locales, es decir, provinciales y o municipales, podrán regular la prescripción en cuanto al plazo de tributos. Fíjense que acá apareció en la legislación de fondo una mención expresa, un reenvío expreso a las legislaciones locales. Claro, lejos de lo que pretendieron los legisladores de dar claridad con esto, aparecieron nuevamente los debates, ¿no? Entonces empezaron las posturas. Bueno, ¿qué quiso decir con esto el legislador? ¿Está reconociendo que lo que la tesis publicista siempre dijo, y es que las provincias podían establecer causales o regular su propia prescripción, solamente que acá ha venido a reconocer esta facultad y que entonces esta facultad es preexistente al Código Civil y Comercial de la Nación y se puede aplicar desde siempre? ¿O en realidad lo está estableciendo a partir de ahora? ¿Se aplica solo a las nuevas obligaciones?
Pero además, esta referencia del artículo 2532 del Código Civil y Comercial de la Nación solamente se remite al plazo de los tributos. Es decir, que una lectura literal pareciera indicar que las legislaturas locales pueden establecer plazos de prescripción distintos, pero la pregunta que surge es, ¿pueden también establecer formas de cómputo de prescripción distintas a las del Código Civil y Comercial de la Nación? ¿Pueden establecer sus propias causales de suspensión e interrupción? Bueno, también ha habido respuestas variadas. Para esto, la Corte de la Provincia de Mendoza, el año pasado, con un fallo muy largo que se llamó Petrolera Real, justamente tomó posición a estas preguntas y dijo, miren, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia en el año 2015, no hizo más que reconocer lo que siempre sostuvo la Corte mendocina, y es que las provincias tienen facultades para regular todos los aspectos del Instituto de la Prescripción. Es decir, el plazo, cómo se computa, cuáles son las causas de suspensión y cuáles son las formas de interrupción. Y el único límite que tienen para el ejercicio de las facultades no está en el Código Civil de la Nación, sino en la Constitución misma. El Código Civil de la Nación no tiene nada que regular sobre esto porque no es una materia de derecho común. Sin embargo, la Corte de la Nación, en este fallo que se llama Volkswagen, que es del año 2019, justamente se refirió a un caso donde se trataba de obligaciones tributarias nacidas con anterioridad al Código Civil y Comercial de la Nación, y se cuestionó si esta nueva sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, qué efectos podría tener sobre aquella obligación anterior. Y la Corte fue muy clara, repitiendo su doctrina de siempre, de que se aplica el Código Civil y Comercial de la Nación en desmedro de las regulaciones locales y provinciales. Dijo, el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015 solamente estableció que las legislaciones locales pueden regular la prescripción a partir del año 2015, por lo cual todas las obligaciones nacidas con anterioridad no se van a regir por las legislaciones locales, sino por la legislación del Código Civil y Comercial de la Nación. Y solamente las obligaciones tributarias nacidas a partir de 2015 podrán entonces a ellas corresponderle la aplicación de las normas de los códigos provinciales en materia de prescripción. Y este fallo tiene una particular importancia el voto en disidencia del doctor Rosati, porque Rosati va más allá y contesta además esta pregunta que decíamos recién. Bueno, la referencia del Código Civil y Comercial de la Nación actualmente se refiere solamente a los plazos. Entonces, ¿qué implica? Que las provincias pueden establecer plazos, pero no formas de cómputo de la prescripción. Bueno, Rosati dice en este voto que claramente las provincias tienen facultades y que estas facultades surgen de la Constitución y no del Código Civil y Comercial de la Nación para regular su propio instituto de la prescripción vinculado a las obligaciones tributarias provinciales. Y que esas facultades no se limitan únicamente a establecer plazos de prescripción, sino que también incluyen la de establecer cómo se computan esos plazos, cuándo se interrumpen y cómo se suspenden esos plazos de prescripción. En efecto, si ustedes van actualmente al Código Fiscal de Mendoza, ahí están los artículos que les he citado, donde establece justamente su propio plazo de prescripción, que en realidad ahora son bastante concordantes, con lo que vimos recién de la 11683, son 5 años también, y en algunos casos 10, establece una forma de cómputo similar a partir del 1 de enero del año siguiente, y establece causales de suspensión por interrupción también bastante similares. Lo importante es que, entonces, a partir del año 2015, ya no existe duda de que las obligaciones tributarias nacidas con posterioridad las obligaciones tributarias provinciales se encuentran reguladas, su prescripción, no por el Código Civil Comercial de la Nación, ni por la Ley 1183, sino por las disposiciones del Código Fiscal, que ustedes van a poder leer en esos artículos. Bueno, con esto terminamos de ver las causales de extinción de las obligaciones tributarias, que el último puntito, que lo menciono muy rápidamente, es el de los intereses. Recién hemos hablado de que el pago, para ser completo y en conclusión para liberar, debe ser
justamente debe incluir todos sus accesorios. Bueno, en materia tributaria podemos encontrar tres tipos de intereses. Los intereses llamados resarcitorios o moratorios, que como ustedes saben, es una sanción civil. ¿Por qué civil? Porque es una sanción prevista por el sistema, por el artículo 37, de un interés, un costo, el contribuyente que ha incumplido en el plazo debe adicionar al convenio de su prestación. ¿Por qué? Porque ha privado al Estado de la percepción oportuna de su renta. Entonces el Estado que debía cobrar hoy va a tener que esperar un tiempo para percibir. Ese tiempo tiene un costo, que es el que se llama el interés resarcitorio. Hay otro tipo de interés que es el llamado interés de financiación. ¿Cuándo aparece el interés de financiación? Bueno, cuando el Estado permite, ahí está citado el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario, que faculta a la AFIP a establecer planes de pago, es decir, a permitirle al contribuyente cumplir su obligación de una manera dilatada en el tiempo, a través de cuotas. Bueno, esas cuotas, esa financiación, ese pago que debía hacerse en un momento, pero se va a hacerse en pagos parciales, tiene un costo adicional, que es el costo de la financiación. Por eso se llaman intereses financieros o de financiación. Y además existe un tercer grupo o categoría de intereses que son los intereses punitorios. Los intereses punitorios existen a nivel nacional, no a nivel provincial, y se incorporan, digamos, o se devengan cuando frente al incumplimiento del contribuyente, el fisco se ve obligado a recurrir a la vía judicial, es decir, a iniciar un juicio para cobrar la obligación que el contribuyente no ha pagado. Tiene también un fundamento sancionatorio y se acumulan estos intereses punitorios a los intereses resarcitorios que se pueden haber generado. Solamente aparecen los intereses punitorios cuando el Estado debe iniciar un juicio de cobro. Fíjense que tiene claramente un interés persuasivo, digamos, se está pretendiendo que el contribuyente advertirle, mire, señor contribuyente, no se haga el pícaro, venga y pague, porque es más barato para usted pagar ahora, aunque sea extemporáneo, con los intereses resarcitorios, que obligarme a mí a que le haga un juicio, porque si yo le hago un juicio, además va a tener que pagarme intereses punitorios. Bueno, con esto, en apretada síntesis, llegamos al final de esta unidad. Hemos tocado todos los temas, en tiempo, como decía, un poco apretado, todos los temas propios que están en el programa. La idea ha sido no dejar ninguna fuera, como siempre pasa en clases, es imposible que podamos profundizar con el máximo detalle todos los puntos del programa. Ustedes piensen que la clase es apenas un momento de encuentro para pasar un poco lista y profundizar algunos conceptos que son más complejos, pero que ustedes tienen que complementar con el estudio de la bibliografía obligatoria y optativa que está subida ahora virtual. De manera que, si algo en esta clase les ha resultado confuso o insuficiente, o después cuando ustedes van al material y a la lectura de las normas y de la bibliografía, necesitan profundizar algún tema, tienen alguna duda, con todo gusto nos encontramos en la consulta y las evacuamos. Les dejo un saludo y nos vemos la próxima.